exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Muy buenas noches, bendiciones, queridos hermanos y amigos que en esta noche están con nosotros. Qué bueno que han decidido conectarse en esta noche con nosotros en esta serie de conferencias ya titulada El destino del mundo revelado. Qué bueno que nosotros hemos decidido, que ustedes han decidido conectarse con nosotros en esta noche para poder aprender acerca de la palabra de Dios. Han dejado sus quehaceres, quizás en el trabajo o otras cosas que tenían que hacer para estar con nosotros. Queremos que se sientan más que bienvenidos en este espacio. Tenemos que estar conectado Vivi y su familia, Ramón Vázquez y familia, también Francisco González, y también se le está dando la bienvenida a Noel, de Spanish Manhattan. Bienvenidos sean todos ustedes acá. Hermano Noel, muy bienvenido, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Qué bueno que se ha conectado con nosotros. A los amigos les motivamos para que pongan sus nombres en el chat para nosotros saber que ustedes están ahí. Francisco Bueno Ortiz, Dios te bendiga, Francisco. Qué bueno que han decidido conectarse con nosotros en esta campaña distrital, la iglesia de Spanish Manhattan, Spanish Convent, Morningside, Mount Sinai, también, y esperamos que ustedes se sientan en este momento más que bienvenidos. Saben, para nosotros es más que un placer tenerlos a ustedes acá, estando compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Los amigos que están conectados, queremos que sepan que ustedes son el sentido de esta serie de conferencias. Nosotros hacemos cultos regulares, pero por ustedes hemos hecho estas conferencias porque queremos que todos ustedes conozcan acerca de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ya tenemos unas 67 personas que están conectadas en esta noche con nosotros. Tenemos más amigos que se están conectando. Esperamos que Dios les siga bendiciendo.
Bienvenida, Andri, Dios te bendiga. Esperamos que Jehová siga siendo contigo y gracias por tomar tu tiempo y compartir con nosotros en esta noche. Vamos a ver. Alguien más que quiera poner su nombre y nosotros saber y poder identificar que usted está con nosotros. Temprano estaban conectadas unas 13 o 15 personas a las 7, conectadas en oración por esas campañas y también por los pedidos de oración que se han estado poniendo. Tenemos a Dailín Vargas, la hija de nuestro hermano Diógenes y Dayana y su familia. Bendiciones a la familia Vargas, que Jehová siga siendo con ustedes. Bien. Vamos a continuar pidiéndole a los amigos que por favor pongan sus nombres para nosotros poder identificarles. No tengan temor de poner sus nombres, solo queremos darle una bienvenida más formal, una bienvenida más personal a ustedes. Siéntanse más que bienvenidos y cómodos en este espacio. Gracias por estar aquí. Vamos en esta ocasión ahora a nosotros poner nuestro himno tema de esta noche, la paciencia de los santos. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá. Y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. En este momento vamos a tener una oración para continuar nuestro programa de esta noche. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos y estamos en posición de reverencia. Oramos. Señor que estás en el cielo, en este momento te agradecemos porque has estado con nosotros. Te agradecemos por tu infinito amor. Gracias porque podemos conectarnos y a la vez de conectarnos podemos reconciliarnos también contigo. En este día nuevo que nos has dado, ya que hemos llegado a la noche, te agradecemos por eso. Gracias por bendecir a nuestras familias. Gracias porque tú nos has guiado hasta este momento. Bendice a las personas que han entrado, a los que lamentablemente no pueden entrar, y ayuda a que cada día nosotros podamos buscarte más. Que en esta noche tu Espíritu Santo pueda estar sobre el pastor Rondón y sobre esta cadena que hemos instalado en esta noche. Esperamos que tu Santo Espíritu esté con todos nosotros, con nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ha llegado el momento del especial con nuestra invitada de todas estas noches, Lady Rodríguez. Seguido de Lady, que Lady termine de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, vamos a escuchar el tema central con nuestro pastor Mario Rondón. Ellos pues con nosotros.
Dios le bendiga a mis amigos y hermanos. Qué bendición poder continuar con esta serie, El porvenir del mundo revelado. Ya tenemos durante las horas de este día razones de sobra para agradecer al Todopoderoso, razones para bendecir su nombre y agradecerle porque su misericordia es para siempre y es nueva cada día, cada mañana. Que la bendición del Todopoderoso te acompañe, mi amigo y hermano, ahora al iniciar este tema con el que continuamos esta serie especial del porvenir del mundo revelado. En el tema de anoche vimos cómo las señales que el Señor Jesús anunció tenían un doble cumplimiento allí en Mateo capítulo 24, cómo de manera primaria y en cierta medida parcial se cumplieron en Jerusalén antes de la destrucción, todas y cada una de las señales. Y vimos entonces cómo la mirada profética de Cristo se extiende hasta el tiempo final para describir los acontecimientos que tendrán lugar antes de su venida. Lo mismo vamos a ver en el tema de hoy, el tema de esta noche, donde vamos a concentrarnos en una de esas declaraciones de Cristo, especialmente la contenida en Mateo capítulo 24, versículo 15, donde Jesús dice, pero cuando ustedes vean la abominación desoladora o la abominación que trae desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, entonces huyan hacia los montes, hacia los escondrijos, hacia los refugios en los lugares menos habitados. Esta advertencia había presentado Cristo a los discípulos y tendría un primer cumplimiento dramático en los días apostólicos, especialmente en el año 70, pero desde el año 66 a mediados de ese año tendría una cuenta regresiva a su lugar, porque el Señor le daría 3 años y medio para que ellos abandonaran incluso la ciudad antes de que finalmente fuera destruida. Así que tenga su Biblia a mano, ya sea en el formato físico o digital, para ir siguiendo paso a paso cada uno de los textos que vamos a ver en la Escritura, que anticipan no solo lo que ya ocurre, sino lo que también ha de ocurrir, por lo que el Señor nos presenta en Mateo 24 es definitivamente el porvenir del mundo revelado. En Éxodo capítulo 19, encontramos en los versículos 4 y 5 cuál fue el propósito original de Dios con su iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia de Dios en la antigüedad era la nación de Israel. Así que la iglesia era una nación literal, la nación de Israel, y por medio de ella Dios quería cumplir el propósito salvífico, llevar el mensaje a todas las demás naciones cuya atención se centrara en Israel, producto del poder que Dios manifestaba en su pueblo y también de la sabiduría, de la prosperidad, que todo lo que ocurriera en el pueblo, del que Dios quería que fuera a cabeza y no cola, llamara la atención de las personas, así como ocurrió en los días de Salomón, que la reina de Saba vino de una distancia enorme, recorriendo todo ese camino para escuchar la sabiduría de Salomón, la gloria y el esplendor del pueblo de Dios en la antigüedad. Su iglesia en el Antiguo Testamento era una nación. Y por eso encontramos que, por ejemplo, cuando el enemigo quería atacarlo, utilizaba a otras naciones. De la misma forma, vamos a ver que ya en la era cristiana, como el pueblo de Dios ya no es una nación, sino en el sentido figurado, es una nación santa, porque ahora es una iglesia. También el enemigo utilizaría a cuerpos religiosos, como lo hizo en la Edad Media, para intentar perseguirle. Y claro, los primeros perseguidores de la iglesia del Señor fue la propia nación judía, la propia nación de Israel. Pero el propósito de Dios se expresa allí en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Leamos. Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Dice, hablando el Señor, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé como sobre alas de águila
y os he traído a mí. Verso 5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, noten que había una condición. Las promesas de Dios son condicionales. Y es bueno entender eso, amigo y hermano. Cada promesa de Dios es condicional. Es frecuente ver a las personas diciendo, pero Señor, tengo tanto insistiendo, clamándote, rogando que ocurra esto, pero debemos preguntarnos, ¿acaso estamos cumpliendo con las condiciones para que se cumpla también la promesa? Por eso el Señor le dice aquí, si ustedes oyen mi voz, hay una condición, y guardan mi pacto, hay otra condición, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, le dice el Señor a Moisés, que dirás a los hijos de Israel. Así que de esta forma, Dios quiso conformar un pueblo mediante el cual las demás naciones alcanzaran el tesoro del evangelio que sería colocado de manera especial en Israel. Y el pueblo aceptó las condiciones del pacto. Eso es lo que dice en Éxodo capítulo 19, allí mismo, pero ahora en el versículo 8. El pueblo respondió diciendo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Estaban diciendo, vamos a cumplir con la parte nuestra. Sin embargo, el Señor le añadió todavía un poco más, y en Éxodo capítulo 25, versículo 8, el Señor le dice, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Si cumplen con el pacto, cumplen con las condiciones del pacto, con los términos, yo habitaré en medio de ustedes. Y tener la gloria de Dios, tener la gloria del Todopoderoso en medio de ellos, era una garantía de prosperidad, de bendición y de salvación. Por eso Dios le puso primeramente una condición para entonces darle esa bendición prometida. Y encontramos, por ejemplo, en Éxodo 40, específicamente los versículos 34 y 35, Éxodo 40, de cómo la gloria de Dios manifestado en lo que se conoce como la Chequina, entró en el santuario que estaba allí en el desierto, en el tabernáculo. Dice la Biblia, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. De esta manera se manifestó la gloria de Dios sobre su pueblo en el tabernáculo, en el santuario, desde el desierto, porque habían concertado un pacto y Dios le presentó las condiciones, los términos y ellos dijeron, todo lo vamos a hacer, vamos a cumplir con todo eso. Claro, el pacto eran los mandamientos de Dios, una bendición que Dios siempre ha tenido para su pueblo. Así que ellos estaban prometiendo guardar los mandamientos. Por eso al arca que contenía los mandamientos se le llamaba también el arca del pacto, porque el pacto eran los mandamientos. Por eso Dios escribió su santa ley con su propio dedo y allí le dio a Moisés para que lo regresara al pueblo, como diciéndole, ustedes han prometido que cumplirán con el pacto y aquí estoy yo firmando. Esta fue la firma de Dios, plasmada sobre piedra, mostrando que era algo inalterable. Ya conocían los mandamientos, pero ahora Dios se lo estaba expresando en forma escrita y con su propio dedo, dando carácter de inmutabilidad a la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. También en tiempos del rey Salomón, cuando se dedicó el santuario, el templo glorioso, el libro primero de los Reyes, capítulo 8, describe también lo que ocurrió en los versículos 10 y 11. Libro primero de los Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice así, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, el templo. Noten cómo ya comienza a llamarle al templo la casa de Jehová, la habitación suya en forma especial. Y los sacerdotes, dice, no pudieron permanecer para ministrar por
causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Note que de forma reiterada cómo le llama al templo, al santuario, la casa de Jehová, y su gloria había llenado el templo. Pero lo que ocurre a partir de allí, sobre todo después que Salomón muere y viene su hijo, pues el reino se divide y comienza una apostasía a manifestarse de manera recurrente. Fueron alrededor de 800 y tantos años de apostasía, y Dios enviaba mensaje tras mensaje a través de sus profetas, y estos mensajes fueron desechados vez tras vez, como dice la palabra. Note cómo concluye la crónica de los reyes de Israel en forma tan lamentable. El libro segundo de las Crónicas, capítulo 36, específicamente en el versículo 14 y hasta el 16. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 36, mira lo que dice desde el verso 14. Dice la palabra de Dios: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, o sea, la maldad, la desobediencia, siguiendo todas las abominaciones. Graba bien esta palabra. Recuerda que vamos a centrarnos en esa declaración de Cristo de Mateo capítulo 24, versículo 15, donde Jesús dice que cuando vean la abominación que trae desolación o la abominación desoladora, huyan a los montes. Esa abominación de la que habló el profeta Daniel. Y aquí está describiendo el libro segundo de las Crónicas, capítulo 36, desde el verso 14, dice que ellos siguieron, el pueblo, todas las abominaciones de las naciones circunvecinas y contaminaron la casa de Jehová, el templo, la cual él había santificado en Jerusalén, donde él entró y su gloria llenó todo ese templo. Ahora la estaban contaminando con abominaciones. Y dice el versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Note que Dios no se airó inmediatamente, Dios no se enojó y le envió un juicio inmediato, sino que persistió en su paciencia, en su misericordia que se prolongaba sobre ellos. Constantemente le enviaba palabra por medio de sus mensajeros, dice el verso 15, sus profetas, porque él tenía misericordia, dice la Biblia. Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y el verso 16 concluye diciendo, pero ellos hacían escarnio, avergonzaban, vituperaban, golpeaban a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Nota la manera en que concluye la crónica del pueblo de Israel, que tuvo el privilegio de ser la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, ser depositario de la verdad, ser depositario de tantos milagros, tanta providencia, en fin, pero el pueblo de Israel se corrompió como las demás naciones, y entonces el Señor le envió los mensajes, los mensajeros, y fueron rechazados. Contrario a aceptar la verdad, pues escarnecieron, vituperaron, causaron dolor a los siervos de Dios. Y en Ezequiel capítulo 16, en Ezequiel capítulo 16 es una forma poética en la que el Señor describe la forma abominable en que se comportó al pueblo. Aquí el Señor describe a la nación como se había dado a la idolatría, se había dado a las abominaciones. El Señor lo compara con una ramera que cometía abominaciones. Sí, con una ramera, así lo describe. Note lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 15. Dice, pero confiaste en tu hermosura, en los privilegios que Dios le había dado, en el esplendor que lograron, y te prostituiste, dice el Señor, a causa de tu renombre, y entonces derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaban. Suya eras, y con todas tus abominaciones, dice el versículo 22, note, verso 22, con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud,
cuando estabas aún descubierta, cuando estabas envuelta en sangre. El Señor le está hablando acerca del momento cuando en el pasado le socorrió, le libertó de la esclavitud de Egipto, donde eran oprimidos. Y entonces en el verso 30, con clamor dice: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. En el capítulo 16 y en el versículo 2 también el Señor habla acerca de esas abominaciones cuando introduce el lamento sobre el pueblo. Dice: hijo de hombre, allí en el versículo 2 de Ezequiel 16, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y por eso entonces vino finalmente la destrucción, vino el caos, vino la deportación, fueron llevados cautivos y gran parte del pueblo pereció en la guerra y en el ataque de los babilonios contra ellos. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel, que es un capítulo de enlace, donde aquí Ezequiel nos ampliará aún más la visión sobre lo que es la abominación, para entender claramente las palabras de Cristo refiriéndose a Daniel, cuando habló de que vendría una abominación que causaría desolación. Y claro, esto es importante porque llega el momento, como vamos a ver, que nos toca a nosotros, al pueblo de Dios que vive durante la última etapa de la historia, y a todos aquellos a quienes Dios quiere unir a su pueblo para que no cometan esas abominaciones y finalmente se libren de los juicios de Dios en el tiempo final. Así que este capítulo es importante, el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Note lo que dice los versículos 16 al 18. El capítulo 8 de por sí es un capítulo donde se presentan diferentes abominaciones. Si usted luego dedica tiempo para leer el capítulo completo, Ezequiel 8, va a encontrar que hay un grupo que está adorando imágenes, figuras que están plasmadas allí en el templo. Hay un grupo también de mujeres endechando a Tamuz, otro ídolo de la antigüedad. Se consideraba que era hijo de Nimrod, aquel que fue quien dirigió la rebelión en Babel, que es la cuna de Babilonia, la rebelión más grande contra Dios. Así que estaban endechando a Tamuz, adorando y rindiéndole culto también en el templo. Pero aunque cada uno de estos aspectos idolátricos casi le causan a Ezequiel un infarto al ver que estaba ocurriendo todo eso dentro del templo de Jehová, la casa de Dios, Dios le dice: calma, tranquilo, prepárate porque vas a ver algo peor. Y el Señor le llama y le muestra la que es la más grande de todas las abominaciones en el plano espiritual. Y mira lo que dice entonces, cuál es esa, la más grande de las abominaciones, en el capítulo 8, versículo 16. Dice así: y me llevó al atrio de adentro, a la casa de Jehová, en el templo. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había como 25 varones dándole la espalda al templo de Jehová, y entonces se postraban hacia el oriente, adorando al sol. Nota qué interesante. La abominación más grande en toda la idolatría que se ha cometido siempre es la que tiene que ver con la adoración al sol. Nota que no se conformaron con darle la espalda al templo de Jehová. De hecho, siempre todos los que adoran al sol simbólicamente le están dando la espalda al templo de Jehová, ese santuario donde en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el convenio que Dios había hecho con su pueblo, el pacto que estaba allí en los 10 mandamientos. Así que siempre, normalmente, quienes adoran al sol le dan la espalda de alguna forma a la ley de Dios contenida en su templo, le daban la espalda al templo. Y dice en el versículo 17, también de Ezequiel 8, y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Le pregunta Dios al profeta Ezequiel. ¿Será cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme, para encenderme en ira. He aquí que aplican su ramo incluso a las narices, un ritual también que tenían allí.
pues también yo procederé con furor, dice Jehová. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos, pero yo no los oiré, dice Jehová. Nota lo interesante, el Señor está indicando la razón por la que luego no prestaría atención al clamor y al lloro del pueblo cuando se vieran en aprietos. Y es interesante entonces cómo se describe el juicio que Dios enviaría a la nación por las abominaciones, cometiendo especialmente por esa última, la más grande, que era la adoración al sol. Y en el capítulo 7, los versículos 1 y 2, Ezequiel capítulo 7, versículos 1 y 2, allí Dios anunció que el fin para la nación iba a llegar de los 4 ángulos de la tierra. Eso es importante, porque no se recuerda lo que dice Apocalipsis 7. La razón por la que no se han desatado los 4 vientos es porque Dios los está refrenando. En los 4 ángulos de la tierra ha colocado ángeles que están allí apostados simbólicamente para impedir que todo el desastre que pudiera venir sobre el mundo llegue. Y Dios entonces aquí también lo ejemplifica a través de lo que dice en Ezequiel 7, 1 y 2, donde dice, vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 ángulos de la tierra. Nota, es la figura que luego toma Juan en el libro del Apocalipsis para referirse a lo único que impide que los juicios de Dios ya se derramen sobre la tierra. Dios está esperando, dice allí, que sus siervos sean sellados en sus frentes, dice Apocalipsis capítulo 7, antes de que se desaten esos 4 vientos, de esos 4 ángulos de la tierra, donde de ellos vendrá entonces la ira de Dios, pero solo para los que rechacen el sello del Dios vivo. Y luego aparece la descripción de cómo ocurre este juicio. Mira lo que dice. Y nota, presta mucha atención. Recuérdate que el juicio de Jehová, su ira se va a descargar sobre los que estaban cometiendo abominaciones, incluyendo la adoración al sol. Como vimos en Ezequiel 8:16, viene sobre ellos. Y hay un grupo que será librado de esa destrucción que viene de los 4 ángulos. El Señor dice, el fin viene, dice Ezequiel 7:2, el fin viene y viene de los 4 extremos de la tierra. Dice entonces Ezequiel 9, desde el versículo 1, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, refiriéndose a los instrumentos que Dios va a utilizar para enviar el juicio a la nación que se había pervertido, que está cometiendo abominación. Los ángeles que aplicarían el juicio de Dios son representados como verdugos que han llegado a la ciudad, y dice así, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y el versículo 2 de este capítulo 9 de Ezequiel dice, y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa de Jehová. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura un tintero de escribano, y le dijo lo siguiente. Jehová le dijo, dice el versículo 4, pasa por en medio de la ciudad, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. Nota lo interesante, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que en la ciudad no solo estaban los idólatras que cometían la abominación de adorar al sol, había un grupo que estaba gimiendo y clamando, diciendo, Señor, pero ¿hasta cuándo vas a tolerar esto? ¿Hasta cuándo vas a soportar a los que están adorando al sol, dándole la espalda al templo en vez de adorar a Jehová? Los que han falsificado la adoración y en el mismo templo pretendiendo hacerlo a Jehová. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
Y aquí entonces está describiendo por qué dentro de aquellos que dicen servir a Dios, habría muchos que realmente no le estarían sirviendo. Cristo mismo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice, muchos me dirán al día, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, es del versículo 22 también. En tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Y Jesús dice que le dirá, pero yo nunca los conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Gente que pretende ser creyente, Biblia en mano, que manejará hasta situaciones paranormales, fenómenos sobrenaturales. Y Jesús le va a decir, pero yo no los conozco. La razón, primera de Juan 2:4, expresa el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, le da la espalda al templo, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Con razón, gran número del mundo religioso finalmente se perderá, porque dentro de la cristiandad un sinnúmero de personas religiosas han estado enseñando, contraria a la Biblia, contraria a las palabras de Cristo y de los apóstoles, han estado enseñando que la ley de Dios ya no tiene vigencia, que no hay que guardar más los mandamientos. Y claro, no es por una enemistad contra todos los mandamientos, sino específicamente contra uno, el cuarto mandamiento. Todo el mundo estará de acuerdo en que no se debe matar, no se debe robar, no se debe mentir, pero cuando llega al cuarto mandamiento, que el Señor dice, acuérdate, de paso es el único que dice acuérdate, nadie tendrá excusa si se olvida de él. Y el Señor dice, acuérdate, acuérdate del día santo para santificarlo. Y explica las razones, porque el Señor es el creador y ese es el monumento recordativo de la creación. Así que allí expresa claramente que el Señor manda colocar una señal en la frente a los que no están adorando al sol, los que no están cometiendo esa abominación. Pero en el verso 5 le dice, pero a los otros, a los que no reciban la señal para ser protegidos, no tengan misericordia, pasen por en medio de la ciudad y destruyan todo. Pero a los que tengan la señal, ni siquiera se le acerquen, dice el Señor. ¿Cuál será esa señal? ¿Cuál es esa señal que Dios pone sobre su pueblo? Que finalmente será la razón por la que Dios le dirá al ángel de la destrucción, pasa por encima de ellos, ni siquiera les toque. Cuando estés haciendo la obra de juicio, destruyendo a los desobedientes, ni te le acerques a los que tienen la señal, porque esa señal que Dios mandó a colocar en su pueblo los protege. ¿Cuál es esa señal? Bueno, antes de ver la señal, recuerde que la razón por la que un grupo no recibe la señal, que la razón por la que ese grupo que no recibe la señal es destruido, es por las abominaciones que comete. Y que la abominación principal, según vimos en Ezequiel 8:16, es la adoración al sol. Así que antes de ir a la señal, veamos lo siguiente. Esa adoración al sol caracterizó siempre a los pueblos paganos, aquellos que no adoraban al Señor en la forma que Dios pidió. Siempre le daban la espalda a la adoración de Jehová, siempre le daban la espalda a lo que Dios indicó y lo que finalmente hacían eran adorar al sol. Por eso, desde la antigüedad, Dios puso bien en claro cuál era el verdadero día de reposo. En el Edén, cuando creó a nuestros primeros padres, dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, que Jehová acabó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día y bendijo al día séptimo, porque él terminó de hacer todo en la creación y santificó al séptimo día. Dios reposó, bendijo y santificó el séptimo día. No hizo eso con ningún otro día de la semana. Hay personas que para calmar su conciencia de la responsabilidad que tienen ante Dios, para calmar su conciencia en desobediencia, dicen todos los días son iguales. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y dicen también, Dios creó todos los días. Y eso sí es cierto, porque siempre hay una mezcla de verdad con mentira. Dios creó todos los días, pero no todos los días son iguales, porque la Biblia dice que hay un solo día en el que Dios reposó
lo bendijo y lo santificó. Y cuando Dios santifica algo, el ser humano antes de tocar o profanar eso debiera pensarlo 7 veces. Así que Dios declaró desde el principio el séptimo día como santo, como sagrado en su palabra. Y así vemos que a lo largo de toda la Biblia es conservado, es guardado en una forma especial. Pero no solo ello. Cuando Dios destruyó al mundo antediluviano, cuando destruyó todo allí antes de todo lo que existió antes del diluvio y preservó a Noé en el arca, recuerde que cuando Noé sale del arca y agradece a Dios por la liberación, cuando Noé y su familia salen del arca, Dios le da la señal del arco iris como un recordativo perpetuo de la salvación que Dios había dado a ellos. Pero ¿por qué el arco iris? Por la representación de los colores que se desprenden allí de la luz. 7 colores. El 7 seguiría siendo un símbolo de perfección, como lo fue en la creación, que fue creada en 7 días. Así que el número 7 sería un ejemplo claro de la verdadera adoración al Creador y un recuerdo de quien los protegió y los libró de la destrucción del agua. Y Dios le dijo, siempre que vean la señal del arco iris, recordarán que ya no destruiré más el mundo con agua. Pero claro, eso tenía un doble significado. No será más destruido con agua el mundo, pero sí será destruido con fuego. Cuando el Señor Jesús regrese y rescate a los redimidos, los perdidos, entonces serán devorados por el fuego abrasador. Eso es lo que dice la palabra en Salmo 53. Salmo 53 dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. ¿Y por qué es recordativo de eso el arco iris? Además de ser una promesa de que Dios no destruirá más el mundo con agua. Si usted consume azufre en fuego, si lo quema, verá que también se producen estos colores del arco iris. Así que no solo es recordativo de que no será destruido por un diluvio, sino un recordativo de que ahora será finalmente con fuego. Y claro, para ver el arco iris, usted tiene que situarse cuando él se está proyectando en un lugar, tiene que situarse dándole la espalda al sol. Si mira fijamente hacia donde está en dirección al sol, no podrá percibir el arco iris, pero si le da la espalda al arco iris, si le da la espalda al sol, entonces podrá ver bien al arco iris. Así que cuando Dios llamó la atención de Noé y su familia al arco iris, tuvieron que darle la espalda al sol. ¿Por qué? Porque aunque el sol no tiene nada de malo y contribuye a la vida en el planeta, pero no debe ser adorado, como siempre han hecho los paganos. Y claro, desde que salieron del arca, descendientes del hijo menor de Noé, de Cam, entre los que estuvo un bisnieto de Noé llamado Nimrod, 100 años apenas después del diluvio, solo 100 años después, ya estaba construyendo la torre de Babel y la ciudad de Babel para centralizarse. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Noé, multiplíquense y llenen la tierra, distribúyanse, espárzanse por la tierra. Pero Nimrod dijo, no nos vamos a esparcir, nos vamos a concentrar aquí y vamos a hacer una ciudad, una torre y un nombre. Quiso hacer un orden mundial diferente al que Dios había determinado, esparcir por la tierra. Y él dijo, no, nos vamos a quedar aquí. Y es allí en Babilonia con Nimrod donde por primera vez comienza una adoración abierta a los astros, comenzando por el sol. Hasta el momento los días eran conocidos como primer día, segundo día, tercer día, y el único que tenía nombre, el séptimo día, sábado, del hebreo sabatón, que significa reposo, el único que tenía nombre. Pero ahora en Babilonia, al primer día de la semana, como quieren adorar al sol, al primer día le colocan el nombre del sol. Todavía en muchos idiomas en el mundo, como en inglés, en alemán, en lengua quiché, en otros idiomas orientales incluso, el significado del nombre del primer día de la semana es Día del Sol. Porque así desde la antigüedad lo dedicaban los paganos y desde los días de Babilonia. Pero además del sol, el primer día que era adorado y tenían una aparente excusa, una aparente razón, decían ellos, es que el primer día fue que Dios creó la luz.
Así que ese día por eso adoraban al que le da la luz inmediatamente como astro a esta tierra, al sol, y lo adoraban. El segundo día, el lunes, entonces adoraban al otro astro. Nombre del lunes es debido a la luna, y en muchos idiomas el significado también es día de la luna, como ustedes sabrán. El tercero, al próximo planeta que se observaba desde aquí a simple vista, Marte, luego Mercurio, luego Júpiter, luego Venus para el viernes, y hasta el mismo sábado del Señor llegaron a cambiarle el nombre en Babilonia y le pusieron el nombre de Saturno, como todavía en algunos idiomas es el significado que tiene. Note cómo cambia ahora de repente, cómo cambia lo que Dios quiere que haga el ser humano. Entonces el hombre que se opone a Dios abiertamente cambia el orden de las cosas, y desde allí en todos los pueblos paganos, porque aunque Nimrod no quería que se separara, Dios intervino. Dice el capítulo 11 del libro de Génesis, Dios intervino, detuvo la construcción de la torre y de la ciudad y le dio un idioma diferente a los constructores de la torre, y se esparcieron por la tierra con sus diferentes idiomas. Así que el plan de Dios se cumplió a pesar de que hubo oposición y hubo rebeldía. Desde la antigüedad siempre ha sido una abominación la adoración al sol, y siempre ha estado contrario a los planes de Dios. Por eso Dios mandó a destruir a los que estaban cometiendo la abominación en Jerusalén, y mandó a colocarle una señal a los que no estaban cometiendo la abominación de adorar al sol. ¿Cuál fue esa señal? Bueno, el profeta que lo vio fue Ezequiel. Ezequiel fue quien vio la señal, así que el profeta que puede decirnos cuál fue esa señal es el profeta Ezequiel. Así que veamos cuál es la señal que Ezequiel vio, que Dios colocó, y esto aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 20, específicamente en el versículo 20. Ezequiel 20:20, dice el Señor: les di también mis sábados. Noten qué interesante. Les di también mis sábados para que fueran por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Hay una señal que Dios le dio a su pueblo, y está diciendo el que la vio, el profeta Ezequiel fue quien vio la visión del capítulo 8, capítulo 9. Él está diciendo que la señal de Dios para su pueblo es el sábado. Pero no solo está en Ezequiel 20:20, también en Ezequiel 20:12. Mire lo que dice también. Otra vez se repite lo mismo, que le dio el día de reposo, el sábado, para que fuera una señal entre él y su pueblo. Dios tiene una señal importantísima para su pueblo, una señal que es el santo sábado, que se opone a la abominación que es la adoración al sol. No por casualidad, durante la Edad Media, en algún momento, como veremos en la semana, un poder religioso cambió el día de reposo del sábado al domingo, y lo hizo por ley en el Imperio Romano, no por casualidad, contrario a todo lo que vemos en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde vemos que hasta el Señor Jesús, dice Lucas 4:16, acostumbraba a reposar en sábado, acostumbraba a ir el sábado a la sinagoga. Lo hacían también los seguidores de Cristo, lo hacía María también, la madre de Jesús, según nos dice la palabra. También lo hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. Pero luego, en ese túnel oscuro de la Edad Media, un poder religioso se encargó, mediante la apostasía, de sustituir esta verdad. Y después que ese sistema romano hizo esos cambios, cuando estalló la Reforma Protestante al final de la Edad Media, aún las iglesias protestantes que salieron de Roma con la Biblia bajo el brazo, su mente se quedó guardándole lealtad al poder romano. Sí, así fue, porque salieron con un falso día de reposo que no tiene credencial bíblica, no tiene apoyo en las escrituras, y salieron con otro error capital, que es la creencia en la inmortalidad del alma, que es la base también del espiritismo. Así que definitivamente, por algo dice Cristo allí en el libro de Mateo, capítulo 20, capítulo 24, pero en el versículo 20, cuando Jesús habla de la persecución que sería objeto su pueblo, producto de la abominación y de la imposición de la adoración de un falso día de reposo,
Él dice en Mateo 24:20 dice, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Sabía el Señor que su pueblo aún en el tiempo final iba a estar guardando el verdadero día de reposo? Claro que sí. Por eso dijo, mire, oren para que su huida no sea en invierno. Miren ahora cómo vienen las brisas frías en este otoño. El invierno está llegando ya casi. ¿Y cómo sería una persecución? ¿Cómo sería huir en un tiempo de invierno? Estar en lugares desolados, entre las montañas y otros lugares. No sería nada fácil. Por eso Jesús dice, oren para que su huida no sea en invierno, pero tampoco en sábado. ¿Por qué no en sábado? Porque sería el día que su pueblo estaría guardando. Y si es en sábado, sabrían dónde encontrarlos a todos. Y si se proponen apresarlos, hasta capturarlos a todos. Por eso el Señor pensó hace más de 2000 años, o hace casi 2000 años, en algo que nosotros ni siquiera hubiéramos pensado. Tuvo cuidado de nosotros pensando en que nuestra huida no sea en invierno ni tampoco en el santo sábado. Que la señal de Dios para su pueblo, que protegerá cuando venga el ángel destructor al final, que tú tengas esa señal que presenta la Biblia que Dios tiene para su pueblo y que esa señal sea parte distintiva de ti porque hayas aceptado la verdad de Dios y te alistes en el ejército de Jehová y formes entonces parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ese pueblo que preferirá morir antes que negar su fe. Que Dios te bendiga. Quiero orar por aquellos también en la parte final de este estudio en esta noche, por aquellos que quieren decirle, Señor, al ver la dimensión que tiene el obedecer tus mandamientos, especialmente el mandamiento cuarto, el día santo, el sábado, Señor, yo quiero que me ayudes a obedecer tus mandamientos. Yo quiero guardar tus mandamientos. Si quieres guardar los mandamientos del Señor, escribe allí tu nombre en el chat. Y también vamos a orar por ti en esta noche. Una vez concluyamos cantando nuestro himno tema, vamos a cantar el himno tema en este momento y al finalizar ese himno tema queremos que coloques allí tu nombre y vamos a orar por ti. Coloca tu nombre en el chat y oraremos por ti para que el Señor te dé esa gracia y te dé sobre todo el valor de echar mano de la vida eterna, el valor de, aunque vayas en contra de la corriente, obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios te bendiga. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá. Y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido,
como peregrino en este mundo de dolor. No te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Amén, amén. Gloria al Señor. Así es, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los que prefieren morir antes que negar su fe. Por eso Cristo dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Hoy estaremos orando por las siguientes personas que bien a tiempo pusieron allí sus nombres para ser incluidos aquellos que quieren obedecer los mandamientos del Señor, que quieren tener la señal de Dios que les protegerá del juicio que vendrá sobre los desobedientes, sobre los perdidos. Estaremos orando por Fernández, también estaremos orando por la familia Comprés Castillo, también por Francisco Bueno. Rudy también es colocado en nuestra lista de oración en esta hora. También estaremos orando por Cruz, por Celina, por Yuderca, por Ingrid, por Amparo, por Nelis, por Doña María, también por Olga, por Luis, por Evelyn e hijos, también por Tairis, por Magalis, por Nati, por Elvi Pérez. También estaremos orando por la familia Fumero, por Patria y Familia, por Dinora. También estaremos orando por Isidora, por Diógenes, por Anita y sus hijos también, por la familia Vargas, por Ángela, por la familia Gil Martínez y por Eli Pérez. Por cada una de estas personas estaremos orando en esta hora y para que el Señor siga llenando de valor
y decisión a aquellos que durante esta semana inscribirán su nombre en el libro de la vida del Cordero. Recuerde antes de la oración que mañana estaremos a la misma hora en la continuación de esta serie, El porvenir del mundo revelado. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tu palabra, gracias por revelarnos el porvenir a través de las Sagradas Escrituras y gracias por cada amigo y hermano que se ha conectado y ha participado de este estudio. Gracias, Señor, porque tú pasas por alto los tiempos de la ignorancia, pero ahora nos das esa responsabilidad, porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Llénanos de tu Santo Espíritu, danos valor y decisión para obedecerte a ti antes que a los hombres. Cada nombre que ha sido mencionado, Señor, tienen diferentes circunstancias, pero sobre todo quieren guardar tus mandamientos. Algunos de ellos tienen situaciones de salud, situaciones de familia, algunos serán intervenidos, otros tienen problemas familiares, problemas en el matrimonio, otros tienen problemas económicos, otros problemas en la corte, otros problemas migratorios. Te pido, Señor, que le asistas y respondas cada oración en esta hora de acuerdo a tu voluntad, y que todos aquellos que han decidido obedecerte y que están preparándose para inscribir su nombre esta misma semana en el libro de la vida, como han decidido buscar primero tu reino y tu justicia, todo lo demás que anhela le lleguen por añadidura. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos. Danos un resto de noche feliz y en comunión contigo. Y mañana un lindo despertar, y en la noche, en la tardecita, volver a reunirnos para estudiar tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo. Recuerda que será hasta mañana. Muy bien, agradecemos a nuestro Dios, al pastor Mario Rondón, para tan importante tema para cada uno de nosotros, para fortalecer nuestra fe y prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús cuando venga a buscarnos. Agradecemos a los amigos que se conectaron y a los hermanos que sigan invitando a sus amigos para que estos puedan conectarse y conocer la palabra de Dios. Hasta mañana a las 7:30 estaremos acá. Bendiciones.